Esa es la anatomía del trigo. ¿Por qué el trigo es bueno, pero por qué actualmente se mencionan muchas cosas en contra del trigo? Siendo que, como hemos mencionado en diferentes escrituras, se habla muy bien del trigo, y el trigo es un aporte de energía y un aporte de proteína, de fibra, etcétera. Vemos ahí en la estructura, en la parte interna del trigo, donde están los numeritos 1, 2 y 3, es la parte interna del trigo. Ok, lo que está en las burbujitas blancas es el almidón. El almidón lo rodean lo que es la pared de celulosa, y existe también, también una pared de gluten, que es lo que hace las bolsitas chiquitas, es el gluten, y lo que hace las figuras más grandes, como los cuadritos más grandes, es la pared de celulosa. Ok. En la industria sacan esas bolsitas blancas por un proceso químico, que en ese proceso químico se queda ese químico dentro de la harina, y entonces con eso se hacen las tortillas de harina, con eso se hace el pan blanco, conocido así, o el pan dulce, a partir de esa parte del trigo, ¿ok? Como esa parte del trigo no tiene proteínas, no tiene fibra, se vuelve como un engrudo. De hecho, con la harina se hace engrudo, que le faltan otras partes importantes para la salud. Pero si vemos en la parte más externa del trigo, donde están los números 4, 5 y 6, el 4 y 5 son dos tipos de proteínas. El 4 es la aleurona y el 5 es la hialina. Son dos tipos de proteínas. Este tipo de proteína se absorbe muy rápido y se aplica en las células, porque la necesitan, esta proteína, muy rápido. Entonces, provee una fortaleza celular para que todas nuestras células estén bien. Y, por ejemplo, en la sangre, que se divide muy rápido, las células de la sangre necesitan esta proteína constantemente. Entonces, el 4 y 5 es la proteína, y el número 6, la parte más externa, es el salvado o la fibra, ¿no? Lo que cubre al trigo. Y no estoy hablando, digamos, de la espiga. Ya ven que en el trigo, en la espiga, hay muchas, como una bolsita que cubre el trigo, sino el granito del trigo tiene una capa dura externa, ¿sí? Que esa capa dura tiene una fibra que le da la forma y le da la resistencia. Bueno, ese es el salvado. Lo que hace la industria es que separan esto, y se mencionaba la semana pasada por el hermano Albradejo que el resto, como el salvado y las proteínas, son utilizadas por la industria, la pintura y otros usos que se les da. De hecho, cuando quieres comprar el puro salvado solo, te cuesta 3 veces más caro que el trigo, porque pues no les interesa tanto venderlo, y para poderle sacar un provecho lo venden más caro. Pero uno puede comprar en la central de abastos, o en algunas tiendas, el trigo entero, y uno mismo lo puede moler y preparar. Me falta una parte del trigo, que es otra proteína, que está en donde dice germen. Es lo que le va a dar, va a hacer que se forme una planta nueva. Entonces, de hecho, cuando sembramos el trigo, si ustedes siembran un granito de trigo, hay un 90% de posibilidades de que se nazca una plantita. ¿Por qué? Porque este germen que va a formar la plantita utiliza todos los nutrientes que vienen en el almidón, en la hialina, en la leurona, en la celulosa y en el salvado, y hacen que se forme rápido una plantita, y hasta cierto punto la plantita va creciendo, creciendo gracias a estos nutrientes. Entonces, por eso, tanto en la palabra de sabiduría como en el Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo Testamento, se menciona mucho acerca del trigo, pero leemos, bueno, como comentó una autoridad que fue no habló del trigo, pero sí habló acerca de lo que Satanás está haciendo para que no, digamos, que no estemos bien, ¿no? Entonces, obviamente, es una de las cosas que Satanás hace para confundirnos y decir, no, no comas trigo. Y dejas el trigo, no nada más la harina refinada, que es la que te haría daño, porque nada más es la que tiene el gluten, el almidón, esa parte del medio, y como no tiene proteína, pues te hace daño.
mencionaba la semana pasada que al combinar ese gluten, ese almidón, y los químicos que lleva, las células del sistema inmunológico que se encuentran en el intestino producen unos anticuerpos que se llaman IgA, que rápidamente detectan, ¿y esto qué es? ¿Esto chicloso qué es? Y rápidamente atacan al trigo, ¿verdad? Más bien señalizan al trigo. Los anticuerpos señalizan. Entonces se empiezan a llenar de anticuerpos, los señalizan, ¿y qué pasa? Las células del sistema inmunológico, al estar ya marcados, empiezan a atacar, pero no solamente atacan a la masa o a la harina o al trigo que está ahí, sino que desencadenan una reacción inflamatoria que hacen que el intestino también se inflame, ¿sí? Entonces, el error de hoy en día es comer el trigo de una manera procesada. Por eso, a lo mejor algunos dicen, ¿y por qué se hablaba tanto del trigo en la antigüedad? Bueno, porque hemos cometido el error de que nos encanta procesado. De hecho, es una adicción porque tiene mucho carbohidrato la parte en medio del trigo. Entonces, como la más te dan la pura masa, esa parte blanca, eso causa mucha adicción. Entonces, nuestro cuerpo quiere ese elemento y no le gusta tanto el que es integral. Pero ahí tendríamos nosotros que dominar al berrinchudo de nuestro intestino para nosotros tomar el control y decir, no, mira, te voy a dar de comer esto, porque esto te va a hacer daño. Pero quería hablar de la anatomía del trigo para poderle dar un poco más de sentido de lo que estamos hablando. Está genial, doctor. Eso está muy buena explicación. Así que cuando usted escuche que un facultativo médico le dice a usted es alérgico al trigo, le está diciendo que realmente es alérgico a la harina procesada de trigo, no al grano, sino a la harina ya procesada y separada de lo que era el grano. Está comiendo trigo mutilado realmente. De hecho, quiero hacer una observación. La mayoría de las personas que cambian del trigo procesado al trigo entero, la mayoría de las personas van a sentir una mejoría muy buena, o sea, van a empezar a notar que su salud va mejorando. Pero un porcentaje menor de personas que tiene tanta alergia al gluten que aunque comas el trigo entero, llega a darte una reacción de que, oye, no, hombre, ya chequé y me sigue inflamando. Muchas veces sí es psicológico porque ya tienes la idea que esto te va a hacer daño, pero si eso llega a pasar, yo les digo, por ejemplo, en la sopa de verduras, ponle una cucharadita de trigo, no te va a inflamar. Y empiezas a adaptar al intestino para decirle, mira, esto que te estoy presentando, esto es lo bueno, nada más que tú lo habías confundido y habías hecho una reacción, pero mira, ahora te lo voy dando de poquito en poquito para que lo analices, lo veas y digas, esto sí está bien, y entonces empieces ya a consumirlo como una fuente de salud. Por eso en Doctrina y Convenios lo menciona, que el trigo es para el hombre. Nada más que les digo, eso es lo que está pasando hoy en día, pero podemos actuar con sabiduría y sí comerlo, pero bajo esas observaciones.